Abra su Biblia en el libro de Zacarías. Gloria a Dios. El libro de Zacarías, Zacarías capítulo 4 vamos a leer. Zacarías capítulo 4. Y quiero que compartamos desde el versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo varios versículos para tener el contexto completo de la palabra del Señor. ¿Tiene el libro de Zacarías? Ageo, Zacarías, por ahí estamos, y Malaquías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Dice así Zacarías capítulo 4, versículo 1 en adelante. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Gracias te damos, Padre, por este tiempo en el cual tú nos permites estar, compartir y poder a través de tu palabra ser edificados, ser llevados a un nivel mayor de conocimiento, de revelación en cuanto a lo que tú tienes, deseas para cada una de nuestras vidas. Padre, declaramos nuestras vidas en bendición y declaramos nuestras vidas un campo en nuestras vidas, un campo fértil donde tú, Señor, vas a depositar, Señor, una palabra, una semilla que comenzará a fructificar, Señor, en mi espíritu, en mi vida, Señor, para que Señor, alcance el fruto del 30, al 60 y al 100 por uno en cada uno de nosotros, Padre. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Que quiero estar compartiendo en esta noche y tener unos minutitos para poder hacerlo y poder dejar algunos principios de parte de Dios. Amén. Quiero que usted y yo entendamos algo en cuanto a este libro, al profeta Zacarías, y en esta palabra, en este texto, en estos versículos, usted y yo hemos leído muchas figuras, muchas cosas en el cual tienen mucha connotación y mucho significado profético y futuro. Pero también la palabra de Dios nos está dejando en el profeta de Zacarías realmente una enseñanza práctica, una enseñanza simple para estos tiempos en el cual usted y yo vivimos, y cómo a través de las figuras y cómo a través de todas las imágenes en el cual Dios muestra, cada una de ellas tiene un propósito, una razón de ser, una razón de estar.
y en cada una de ellas nos identificamos y en cada una de ellas Dios nos habla, nos revela y Dios realmente clarifica realmente a la iglesia y cada uno de nosotros que somos parte de ella. ¿Me va siguiendo? El libro de Zacarías, ¿cuántos han leído Zacarías, Ageo? Zacarías es un joven profeta en el cual le toca profetizar en un tiempo donde el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, el pueblo de Dios había salido de la cautividad. Para situarlo un poquito en la historia, el pueblo de Dios había salido de la cautividad, había salido del exilio, había salido de estar realmente tomado por los diferentes reinos de alrededor y estando siendo esclavo de todo ese tiempo de Daniel. ¿Cuántos recuerdan todo ese tiempo de esparcimiento? Realmente cuando pasa que son esparcidos por la tierra. Bueno, el profeta Zacarías es contemporáneo con el profeta Ageo, el libro anterior. Y usted en esos dos libros encontrará realmente cómo Dios está instando al pueblo de él a reunirse, los está llamando, los está realmente trayendo para que puedan nuevamente reunirse como pueblo, como nación. Recuerde, el contexto es un pueblo totalmente disgregado, un pueblo totalmente realmente dividido en diferentes regiones y zonas. Y Dios levanta hombres realmente para que puedan, a través de la palabra y a través del llamado de Dios, poder a través de las familias y a través de los sacerdotes y a través de las tribus, poder realmente unificar al pueblo y poder nuevamente ser una nación. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén, me va siguiendo hasta ahí. Bueno, ahora usted y yo tenemos en el versículo 4 del libro de Zacarías unas figuras muy importantes, que es el candelero de oro y los olivos, y hacen mención al templo, hacen mención realmente a lo que Dios le estaba proponiendo y le estaba instando al pueblo que reconstruyera. Amén. Zacarías es uno de los profetas en el cual ha sido llamado para instar al pueblo de Dios a la reconstrucción del templo. Cuando se produce realmente ese esparcimiento del pueblo, que son esparcidos, que son divididos, una de las cosas que hacen con el pueblo de Dios y con la ciudad y con el templo es destruirlo. Los destruyeron totalmente, quemaron sus puertas, destruyeron sus paredes, sus muros alrededor. ¿Se acuerdan cuando predicamos sobre Nehemías? Que Nehemías escucha, es llegada la noticia a Nehemías en el cuanto los muros habían sido derrumbados, las puertas habían sido quemadas. ¿Cuántos se acuerdan? Si no, predicamos, vamos a tener 2 horas como para recordar. ¿Se recuerda de la palabra? Se recuerda que Nehemías recibe las noticias de sus hermanos. Él les pregunta cómo están mis hermanos, cómo están realmente los del pueblo de Dios. Y él le dice, están en gran aflicción. Le cuenta que están en gran aflicción. ¿Por qué? Porque habían sido esparcidos, habían sido colonizados, habían sido divididos. Los muros habían sido destruidos. Las puertas, 12 puertas tenía la ciudad de Jerusalén, habían sido quemadas. Realmente el templo había sido derribado, destruido. El templo, que era algo que para el pueblo de Dios era algo la palabra justa, ¿cuál es? Sagrado, más allá que sagrado, era una obra de arte extraordinaria la que había hecho Salomón. Recuerde que Salomón levanta el templo por orden de Dios, que Dios le había dicho a David, tú no me levantarás casa, pero sí lo hará tu hijo Salomón. Entonces Salomón comienza la reconstrucción de este templo en el cual Dios está llamando a través de Zacarías y Ageo que el pueblo reconstruya, pero él hace una obra monstruosa. Él hace una obra extraordinaria, tanto es la obra extraordinaria, realmente que era imposible de alcanzar esa imagen, era imposible, ya vamos a leer en la palabra de Dios, era imposible para los que hoy estaban recibiendo esa palabra, tratar de construir o asemejarse un poco en sus mentes. Tenían un pensamiento en el cual es imposible que podamos replicar lo que hizo Salomón. ¿Cuántos me van siguiendo? Y muchas veces realmente también hay esos pensamientos en nuestra vida, cómo nosotros podemos llevar esta palabra a nuestro presente, a nuestra vida, a lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Mi hermano, lo primero que nosotros tenemos que romper en nuestra mente son los ideales.
son los ideales pasados. Dice la palabra de Dios, nada me separará. Pablo está diciendo, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ¿qué más dice? Ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni espada. ¿Qué más? Ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Cristo. Pero hay algo que usted no encuentra ahí, que sí nos puede separar, y que no está implícitamente en la palabra de Dios y no lo menciona. Nada nos podrá separar, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada, ni el problema, la dificultad. Pero lo que sí deja el apóstol Pablo, mi hermano, como ahí latente, el hecho del pasado. Cuando el hombre, cuando la mujer no está liberada del pasado, cuando tiene todavía un ancla tirada, cuando tiene todavía, mi hermano, pensamientos en el cual la atan a secuencias, a imágenes, a cosas del pasado, y que muchas veces esas cosas del pasado se transforman en ideales a seguir. Esas cosas del pasado se transforman en ejemplos en el cual, bueno, yo tengo que ir ahí, esa es mi meta. ¿Por qué? Porque lo viví, lo vi, realmente me contaron y bueno, vamos hacia allá. Cosas también que han pasado en lo personal, en la vida, cosas que necesitamos liberarnos para vivir un presente y alcanzar un futuro del cual Dios ya diseñó para nuestra vida. ¿Cuántos nos van siguiendo? Dígale que está lo suyo. Vamos bien. ¿Vamos bien o no? ¿Estamos bien? ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Entonces necesitamos soltar amarras, necesitamos cortar esas cadenas, mi hermano, del pasado, nuestra mente, nuestros pensamientos, que nos atan a cosas, que nos atan a sentimientos, que nos atan a recuerdos, que nos atan a ideales, que nos atan a ejemplos y a cosas en el cual queremos repetir. O queremos nosotros acercarnos a un ideal o de algo, mi hermano, a una emoción, a un sentimiento, a algo. Y es imposible. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él renueva su misericordia todos los días. Dígale a Dios, Dios hace cosas nuevas todos los días. No, pero con más power. Dios hace cosas todos los días, nuevas todos los días. ¿Cuántos creen que Dios hace cosas nuevas todos los días? Dígale al que está a lo suyo, Dios contigo hace cosas nuevas todos los días. Ahora, esas cosas nuevas que Dios quiere hacer mañana con nosotros, muchas veces se ven estorbadas por las que hizo ayer. ¿Cuántos me van siguiendo? Entonces yo debo de liberarme de lo que aún Dios ha hecho en mi vida para estar libre, estar vacío, estar listo para recibir lo que Dios tiene para hoy. Lo que Dios tiene para mi vida. Yo puedo tener una plataforma de aprendizaje, puedo tener una plataforma de conocimiento, puedo tener una plataforma en la cual he adquirido cosas, pero no me deben atar a lo que Dios realmente quiere darme, a lo que Dios me quiere soltar, a lo que Dios me quiere enseñar, a lo que Dios quiere revelar a nuestra vida. Muchas veces el conocimiento, mi hermano, envanece hasta un punto en el cual no dejamos que lo de Dios fluya. Y Dios es una fuente inagotable. Dígale que está a lo suyo. Dios es una fuente inagotable. Dios es una fuente inagotable. Jeremías decía, ¿se acuerda de los dos males que había cometido el pueblo de Dios? ¿Cuáles eran? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. El hombre, inconsciente o conscientemente, trata, mi hermano, de acumular cosas porque pretende o cree que mañana le faltará. ¿No es un temor? Muchas veces guardamos, retenemos y no queremos vivir, más allá que no vamos a despilfarrar, pero muchas veces tanto proteger lo que tengo, porque como desconozco el mañana, entonces necesito, y a lo mejor hasta aún en el dinero muchas veces, no, porque faltan 20 días, porque faltan 10 días, entonces nos vamos regulando y esas muchas veces se construye en nosotros un pensamiento en el cual no nos deja alcanzar aún las riquezas de Dios.
Dios tiene para sorprender nuestra vida, pero muchas veces nos atamos nosotros a lo que hemos logrado, a lo que abrazamos con tanto, para que no se nos vaya, aún cosas de Dios, que están estorbando para lo que Dios necesita y quiere soltar en nuestra vida. Dios es una fuente inagotable de todo lo de Él, en todo sentido. Dios es una fuente inagotable. Yo no sé qué es lo que está necesitando usted, pero en Dios está todo lo que usted y yo necesitamos. Sanidad, liberación, restauración, prosperidad, abundancia. Todo lo que necesita está en Dios. Yo necesito abrazar esas promesas. Yo necesito creer las promesas de Dios. Ahora necesito plantarme firme dentro de una plataforma que es la palabra de Dios, para poder direccionar mi vida y para poder alcanzar lo de Dios. Decíamos recién, Zacarías, Ageo, tenía una meta muy, podríamos decir, difícil: convencer al pueblo de Dios. Convencer al pueblo de Dios que Dios estaba mandando a que reedificaran el templo. Reedificaran el templo. ¿Para qué? Para que lo que Zacarías estaba viendo se pudiera ver en el templo, que era la manifestación de Dios en el candelabro, que eran mi hermano, todos los tubos, todas las imágenes que nosotros vimos. Dios necesitaba una estructura, para que eso se materializara y la gloria de Dios se pudiera sentir y ver. ¿Cuánto me van siguiendo? También es una figura de lo que Dios estaba haciendo o quería mostrar. Dios está levantando el templo de tal manera porque Él necesita manifestarse. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios, dice Corintios. ¿Cuánto me van siguiendo? Y Dios necesita manifestarse. Somos un templo espiritual, pero también Dios estaba necesitando un templo, algo físico, donde Él poder mostrar su gloria a través de las distintas figuras. ¿Cuánto me van siguiendo? Gloria a Dios por ello. Dice la palabra de Dios, en el cual usted y yo hemos leído. Y quiero llevarlo al libro de Esdras 3:8. Libro de Esdras. Tiene el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 8. Dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Amén. Para que activase la obra de la casa de Jehová. Zorobabel está cumpliendo una función muy importante. Ese sacerdote que estaba en el presente, mi hermano, sirviendo, oficiando, realmente como palabra autorizada, espiritual, era el sacerdote del presente. Y Dios utiliza ese hombre para que el pueblo de Dios pudiera encontrar realmente donde refugiarse espiritualmente para que comenzara la construcción. Yo decía recién el pueblo de Dios tenía 3 argumentos muy fuertes para ellos, que se habían enquistado dentro de ellos, que ellos tenían como argumentos, vuelvo a repetir, muy fuertes, que ellos decían: no podemos edificar el templo por estos argumentos. Los 3 argumentos que tenían ellos: el primero era las condiciones económicas. Para que usted sepa, las condiciones económicas no eran favorables. Ellos decían: si nosotros queremos construir, o Dios nos está mandando a construir esto con el ideal, con el ejemplo, con el modelo que tenemos del templo de Salomón, hoy es imposible. No podemos hacerlo. Salomón tuvo la gracia que tuvo un padre que por muchos años pudo juntar oro, plata, diferentes cosas. ¿Cuántos recuerdan todo lo que le entregó David a Salomón?
Es más, dice la palabra de Dios, David dijo, por cuanto tengo mi corazón, por cuanto tengo mi deseo, por cuanto tengo la pasión, por cuanto estoy yo dentro de la casa, de la obra de Dios, yo he atesorado de mi tesoro personal. Y el tesoro personal que David había guardado para el templo era más o menos lo mismo que todo el pueblo había juntado. Era extraordinario lo que David había hecho. Entonces, ese ideal ellos tenían, y el primer argumento, ¿cuál era? ¿Cuál era? Es imposible que nosotros nos acerquemos a ese ideal, nos acerquemos a ese templo. No podemos hacer algo más chiquito, una nave más chica. Mejor las paredes no la vamos a hacer revestir con oro, pero podemos poner durlo, ponemos material seco. Imagínense esto. Imagínense, Dios nos está mandando, hoy llevémoslos al siglo XXI, Dios nos está mandando a hacer una tremenda obra extraordinaria. Y justo en pandemia, para colmo. No, imposible. ¿Cuándo vamos a trabajar si no podemos ni juntarnos? El distanciamiento, ¿cómo le hago para pasarle la mezcla al otro? Son argumentos, ¿me va siguiendo? Son argumentos. Ellos decían, el ideal del templo es imposible, económicamente es imposible. Económicamente es imposible. Siempre está ese pensamiento, imposible que hagamos aquello. Porque hay que ver las realidades, pastor, hay que ver si ponemos a sacar cuentas, si nos ponemos a mirar, las cosas no están, cuánto sale una bolsa de cemento, cuánto sale una chapa, cuánto sale esto. Es imposible. Y empezamos a nosotros a crear en nosotros mismos trabas y empezamos a crear en nosotros mismos el hecho como si fuera que nosotros vamos a proveer. Y cuando decíamos vez pasada, creo que la clase anterior o la otra, cuando hablamos que todo es de Dios. Todo es de Dios. Y si Dios nos está mandando a hacer algo, es porque Él sabe lo que cuesta hacerlo. Y si Él sabe lo que cuesta hacerlo, Él sabe que está en nosotros la capacidad, la pericia, la habilidad, la sabiduría, los medios necesarios para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque es de Dios todo. Dios es un Dios que nunca a usted y a mí nos mandará o incitará a hacer algo sin proveernos. El tema es que yo necesito vivir en el presente con Dios. Por eso decía yo recién, necesito soltar amarras. Necesito soltar un pensamiento que me ata a actitudes y me ata a pensamientos y a conductas que lo único que me han hecho pensar y lograr que lo que yo tengo que hacer, primero tengo que evaluarlo, sentarme y empezar, más allá que lógicamente que hay que calcular y todo esto, pero cuando usted está y yo estamos haciendo una obra de Dios, cuando usted y yo estamos haciendo una obra que Dios está involucrado, ya no es una obra personal, ya no es una obra particular, no es una obra de Dios. Es una obra que donde Dios se va a manifestar y donde Dios realmente Dios quiere que se vea su gloria, no mi gloria. Porque usted puede hacer una casa muy bonita, usted puede hacer una casa con todo lo que usted sueña hacerlo, y usted, mi hermano, cuando usted la muestra será, sí, la verdad que lo felicitarán. ¿Por qué? Porque te quedó bien, le van a decir. Qué linda la sala, esto, aquello, porque salió de su mente, de su deseo, de su intención. Pero cuando usted y yo estamos leyendo un plano que viene de parte de Dios, cuando usted y yo estamos leyendo la intención de Dios, cuando usted y yo estamos interpretando lo que Dios nos está diciendo que hagamos, yo no puedo atribuirme esa gloria, porque la gloria es de Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? La gloria es de Dios. Cuando usted está en las cosas de Dios, cuando las cosas de Dios, mi hermano, usted y yo estamos involucrados en las cosas de Dios, Dios se encarga. Hay un predicador que dice: Dios, cuando te manda a hacer algo, Él sabe el costo de la visión. Dios nunca te dirá o te pedirá hacer algo, mi hermano, para que tú mueras en el intento. Dios pretende que tú te goces de lo que estás construyendo. ¿Cuántos me van siguiendo? Primer ideal que ellos tenían, económicamente es imposible. Económicamente es imposible. Amén. Quiero que lea Ageo capítulo 1, versículo 2. Unas hojitas
más atrás. El versículo 2 del capítulo 1 de Geo dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos decían, no ha llegado el tiempo. ¿Por qué ellos decían que no ha llegado el tiempo? Porque no tenían los medios. Ellos pensaban que no tenían los medios. El problema es que ellos sí tenían medios para ellos, pero no tenían medios para Dios. Ellos sí tenían medios. El profeta Ageo le está diciendo, es tiempo para vosotros. Ustedes dicen que no es tiempo. Si usted lea todo el capítulo 1 y el capítulo 2 de Ageo, yo le invito a que lo lea. Dice, ellos decían, y empieza diciendo, vosotros decís que no es tiempo para edificar la casa de Dios, pero vuestras casas están artesonadas. O sea que sí hay tiempo para lo personal, pero no hay tiempo para lo corporal. Sí hay tiempo para lo particular, pero no hay tiempo para lo de Dios, para lo que tiene que ver con Dios. Entonces son argumentos que ellos decían, no podemos hacerlo, el ideal es muy grande, no vamos a alcanzar a hacerlo. ¿Cuántos me van siguiendo? El segundo que ellos tenían, la gloria del templo de Salomón era un ideal inalcanzable para volver a reconstruir otra igual. Ellos estaban también dimensionando o poniendo como excusa la gloria, lo que representaba el templo. Ellos decían, bueno, si podemos hacer algo, nunca lo vamos a hacer como ese. Ellos decían, bueno, póngale que podemos reconstruir, pero nunca lo vamos a hacer como lo hizo Salomón. La gloria, lo que representaba, lo que mostraba, lo que transmitía el templo, esa gloria es imposible de lograrla. Primer argumento, ¿cuál era? Económicamente es imposible, los tiempos no están para esto, pastor. No están para esto. Lo otro, no, es imposible lograr algo que represente o que transmita la gloria de lo que hizo Salomón. Es otro ideal inalcanzable. Inalcanzable. Dos argumentos muy fuertes para ellos. El tercer argumento que ellos ponían, los enemigos, especialmente los samaritanos que tenían a su alrededor, los hostigaban constantemente impidiéndoles trabajar. Cada vez que ellos se proponían hacer algo, cada vez que ellos juntaban a la congregación, juntaban a las familias y se proponían llenar una columna, llenar un cimiento, ponerse a trabajar, se veían, mi hermano, saqueados, se veían estorbados por los que estaban alrededor. O sea que el entorno en el cual se movían era difícil. Los hostigaban constantemente. Entonces ellos ponían también como argumento, no podemos hacer la obra. No podemos hacerlo porque lo que levantamos al otro día es derribado. Nosotros ponemos un ladrillo y al otro día ya no lo tenemos. Es como levantar en un terreno peligroso. Levantamos una pared y al otro día no tenemos nada. Dice la palabra de Dios, para que usted lea conmigo, Esdras capítulo 3, versículo 12. Tenía Esdras, ¿cierto? Dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, estaba hablando del templo, habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Era el segundo argumento, la gloria del templo. Aquellos hombres que estaban y habían visto lo que había construido Salomón, ellos lloraban. Cuando lo hicieron lloraban, y cuando lo veían destruido también lloraban. Entonces ellos pensaban, no, eso es imposible de imitar. Eso es imposible de imitar. Nunca llegaremos a construir eso. Esdras capítulo 4, versículo 4. Para reafirmar bíblicamente el tercer argumento. Dice así: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Usted lea todo el capítulo 4 de Esdras, el 3, el 4, el 5, y verá todo lo que yo le estoy diciendo, parafraseando un poquito, verá todo en esos versículos anteriores y posteriores, cómo el pueblo y cómo está solidificada la palabra que yo le estoy comentando. ¿Cuántos creen que está ahí? Amén. Entonces ellos decían, no, es imposible, el pueblo que tenemos alrededor es imposible, no nos deja edificar, no nos deja edificar.
Es un argumento que muchas veces también nosotros tenemos en nuestra vida. Cosas externas no nos dejan hacer la obra. Fuerzas externas, cosas que alrededor no nos dejan realmente que nosotros pongamos manos a la obra. Nosotros esos tres argumentos, aunque no creamos, también los tenemos presentes en pleno siglo XXI. Lo de Dios siempre, mi hermano, siempre se ve, mi hermano, estorbado por un muy fuerte pensamiento y argumento que es lo económico. Lo económico determina muchas veces, y como no nos damos cuenta que lo económico, mi hermano, el dinero es espiritual, no nos damos cuenta del poder que está ejerciendo negativamente. Porque ¿cuántos sabían que el dinero es espiritual? Como el dinero es espiritual, está ejerciendo sobre aquella persona un poder espiritual. Y si nosotros nos dejamos dominar por ese poder que tiene el dinero negativamente, ahora cuando nosotros estamos construyendo un pensamiento correcto y estamos nosotros controlando, nosotros a través del Espíritu, de la presencia de Dios, mi hermano, teniendo dominio y dejando que el Espíritu trabaje en nuestra vida y que el dinero, mi hermano, sea algo más en nosotros para que lo de Dios se manifieste, es otro tema. Pero cuando el dinero está ejerciendo en mí un poder espiritual negativo, yo todo lo voy a ver negativo. Todo lo voy a ver negativo, que no me alcanza, que no sé, que no voy a llegar. Es imposible. Yo quisiera, pastor, pero no puedo. ¿Cuánto quisiera yo estos? Ojalá tuviera esto y yo haría aquello. Siempre, mis hermanos, el hombre es profesional de dar, de planificar con lo que no tiene. Somos ideales, somos genios para planificar, somos arquitectos de castillos con lo que no tenemos. Con lo que tenemos y con lo que tenemos que nos alcanza. Y podemos hacer algo liviano, porque es lo que no es lo que más se usa, pero lo más barato. Empezamos a pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque nos condiciona. Cuando usted hace algo en su casa, ¿qué lo condiciona? El dinero. Usted va a comprar un calefactor y tiene dos, ¿cuál compra? A lo mejor se arriman las calorías, a lo mejor sí cumple las expectativas, pero usted va a mirar, lo primero que va a mirar, ¿cuál es? ¿Qué es lo que es? El precio. ¿Por qué? Porque usted ya fue directamente a ver algo que ejerció en usted el hecho de decir, ¿lo hago o no lo hago? Y si usted ve que es caro, mira para otro lado. Y ya va dejando de lado el hecho de si le gustó, si no le gustó, si lo quiere, si no lo... No, ya está, eso está determinando en usted si lo va a alcanzar o no. Entonces ya pone su mirada en otro lado. O empieza a ojear y decir, bueno, aquí no, esto sí, esto no. Nos determina. ¿Cuántos creen que muchas veces el dinero determina? Mira el que está al lado suyo. ¿Cuántas veces te ha determinado el dinero? Nos ha hecho muchas veces, no nos ha dejado construir los sueños, sino nos ha dejado, mi hermano, disfrutar de lo que realmente tenemos que disfrutar. Necesitamos nosotros tener dominio de lo de Dios, porque el dinero le pertenece a Dios. ¿Cuántos creen que el dinero le pertenece a Dios? ¿A quién se lo ha dado para que lo gobierne y a quién se lo ha dado para que lo administre? A nosotros. Pero necesitamos nosotros tener, a través de la palabra y de la relación con el Espíritu Santo, dominio sobre las cosas. Dominio sobre las cosas. Si hay algo que perdió, mi hermano, en el Edén, cuando Adán y Eva, mi hermano, caen, lo más, podríamos decir, una de las cosas muy importantes que perdieron, más allá de toda la gloria, pero perdieron el hecho de la autoridad que tenían sobre las cosas. Porque cuando Dios los puso en el Edén, una de las órdenes y una de las intenciones de Dios, le dicen, gobiernen, sojuzgad la tierra. Les dio potestad, autoridad de que estén sobre todas las cosas, sobre la tierra, sobre los animales, sobre las aves, sobre todo lo que estaba. Imagínense lo que perdieron. Perdieron autoridad, perdieron dominio, perdieron honra, porque ya, mi hermano, la tierra no les respondía como antes sí les respondía. Entonces, es mucho lo que se perdió.
Y nosotros como iglesia necesitamos recuperar todos esos atributos y necesitamos recuperar todo lo que el hombre perdió por el pecado. Necesitamos recuperarlo. Necesitamos recuperar la autoridad, necesitamos recuperar el dominio, necesitamos recuperar, mi hermano, la gloria, la honra. Necesitamos recuperar la respuesta de la tierra hacia nosotros. Necesitamos recuperarla. ¿Cuántos creen que necesita la iglesia recuperarla? Que la tierra te responda. Que nosotros necesitamos ver la gloria de Dios en todo lo que hacemos. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Me va siguiendo? Yo voy apurando porque si no voy a dejar muchas cosas sin... Entonces la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios mandó a Zacarías, a Ageo, a instar al pueblo, se encontró Zacarías y Ageo con un pensamiento muy fuerte en ellos. Ellos estaban teniendo en sus mentes y en su corazón solamente lo personal, lo familiar, el hecho de estar siguiendo los patrones naturales de reconstrucción, el hecho de decir hacer su propio castillito, sin pensar y sin tener en cuenta que eran parte de una obra extraordinaria y que eran parte de una obra más grande. ¿Qué es lo que hace, mi hermano, el enemigo muchas veces en estos tiempos? Separarnos. En cuanto a que solamente estamos pensando en nuestra propia forma de pensar y en nuestro propio castillo que estamos armando o calculando, y vemos, mi hermano, realmente que todo lo llevamos a impulsar esos sueños y estas metas que tenemos personalmente. Ahora quiero decirle, ¿eso está mal? No, no está mal. Ahora, cuando eso se interpone en lo corporativo, ahí sí está mal. Porque Dios, la palabra de Dios a nosotros nos enseña que todo lo que usted y yo deseemos, Dios nos lo puede otorgar. Dios tiene todo lo necesario para que usted, si hay algo que Dios desea, es que usted alcance sus sueños, sus metas, que pueda lograr cosas que van más allá de los pensamientos naturales, que disfrute de la vida y que disfrute, mi hermano, de lo que hace. Ahora, cuando eso está suplantando o cuando eso está por sobre la obra corporal y la obra de reino, hay un problema. Nunca lo tendrá a Dios avalando lo que usted y yo hacemos. Y yo prefiero, mi hermano, tenerlo a Dios avalando todo lo que yo emprenda. Dice la palabra de Dios que la bendición de Dios no añade ¿qué? Tristeza. Cuántas bendiciones que nosotros creemos y damos gloria porque una bendición, pero añade tristeza, no la puedo disfrutar plenamente. No la puedo disfrutar como yo desearía disfrutarla. Mucha gente dice, pero alcancé esto, pero logré aquello. ¿Cuántos recuerdan la historia de esa parábola que el hombre se paró delante de los graneros que los tenía llenos y empieza a decirle a su propia alma, oh alma, gózate? ¿Por qué? Porque ahora viene el tiempo de ¿qué? De gozar. Trabajaste, no dormiste, te esforzaste, todo eso hoy tiene el premio, los graneros llenos. Y dice que una voz le apareció y vino de los más profundos de las profundidades, ¿no? Y una voz le apareció y le dijo ¿qué? Necio, hoy vienen a buscar tu alma. ¿Para quién amontonó? ¿Para quién hizo lo que hizo? Porque perdió de vista lo corporal, porque perdió de vista el reino. ¿Y cuánta gente hay que pierde de vista? Pierde de vista lo corporal, pierde de vista lo corporal, lo de cuerpo, lo orgánico. Perdemos de vista, mi hermano, que somos parte de una transformación y de algo extraordinario que es el cuerpo. Y que el cuerpo tiene formas, mi hermano, extraordinarias de bendecirnos. El cuerpo nunca a usted y a mí nos dejará secarnos. Porque si usted y yo somos parte del cuerpo, miembros del cuerpo, parte de un organismo vivo, el cuerpo mismo se encarga de que a usted le llegue todo lo que le tiene que llegar. ¿Cuánto me va entendiendo? Todo lo que le tiene que llegar a usted le va a llegar en tiempo y medida. ¿Por qué? Porque es parte de.
porque es parte de una visión, porque es parte de algo orgánico, porque es parte de algo, mi hermano, corporativo. Necesitamos, nunca se vaya, ni siquiera con su mente, su pensamiento de lo corporativo. Nunca saque, mi hermano, su pensamiento de lo corporal, de lo organizativo, del hecho de lo orgánico, porque Dios sabe lo que usted necesita. Sabe que hay muchas veces que hay cristianos que pasan necesidades y que muchas veces por estar aislados del cuerpo, por estar aislados de lo corporativo, de lo corporal, de lo orgánico, de una visión, entonces no te alcanza la gloria, no te alcanza, mi hermano, ese sustento, esa manifestación de Dios. Y pasamos, mi hermano, soledades, pasamos hambre, pasamos frío. ¿Por qué? Porque no nos está abrigando el cuerpo, no nos está abrigando una visión. Y pasamos problemas personales, matrimoniales, dificultades y en la casa, en todo sentido, por el hecho de que aislamos nuestro pensamiento de lo que Dios desea en nuestra vida. El pensamiento de Dios nunca lo saque de su mente. El pensamiento de Dios son de bien para su vida, para darle todo lo que usted desea y más. Lo dice 29:11 de Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros todo lo que vosotros queréis. Imagine si Dios le da a usted y a mí el pensamiento, el deseo, la intención de todo lo que yo quiero, pero hay algo que yo necesito estar en los planes de Dios, en los sueños de Dios, estar dentro del diseño de Dios, en lo que Dios está haciendo corporativamente. En lo que Dios está haciendo corporativamente. Si yo no me muevo conjuntamente con el cuerpo, tarde o temprano quedaré aislado. Quedaré aislado del cuerpo. El cuerpo tiene, mi hermano, la manera de bendecir su vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Los símbolos que usted y yo vemos y tenemos en la palabra de Dios, dicen los versículos. Y me dijo, ¿qué ves? Versículo 2, y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro y un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el del depósito y el otro a su izquierda. Mi hermano, la gloria de Dios, yo no puedo, el tiempo no me da para todo, explicar todas las figuras, pero yo le pido que usted siga leyendo en la palabra de Dios. Y no me gusta dejar a medias ciertas cosas, pero cuando usted ve en la palabra de Dios todo lo que Dios está planificando para el templo, usted llévelo a lo espiritual, a la construcción espiritual que Dios está haciendo. Dios está haciendo una construcción espiritual en la cual usted y yo somos parte. Usted y yo somos parte de la gloria de Dios. Usted y yo somos parte de la manifestación más poderosa de Dios sobre la tierra como iglesia. Usted y yo somos parte de cómo Dios va a mostrar su gloria, su poder, su señorío, mi hermano, de una manera extraordinaria que no tiene medida. ¿A través de qué? De la iglesia. A través de su vida y de la mía. A través de las señales, a través de los prodigios, a través de que usted y yo nos movamos como iglesia, entendiendo lo que hay en nosotros. Yo decía estos días atrás, mi hermano, si nosotros comprendiéramos con más profundidad al Dios que tenemos, al Dios en el cual creemos, Dios y sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Omnipresencia, omnisciencia. Omnipresencia, omnisciencia y omnipotente. Estamos teniendo nosotros y sirviendo a Dios que todo lo sabe, que todo lo siente y que todo lo puede. No, yo no puedo presentarme ante Dios con un pensamiento mediocre y yo le digo, no puedo hacer esto. Porque ¿dónde queda el hecho de en el Dios que yo estoy creyendo? ¿Dónde queda el hecho si yo ayer le dije, pero Dios, gracias porque creo en tu poder, creo en tu gloria, creo en lo que tú vas a hacer, y al otro día cuando Dios me encamina, me solicita, me pide, me está involucrando en un sueño de Dios, yo le digo, no, pero no puedo. ¿Y pero por qué no puedes? Y porque no tengo. ¿Y dónde está el todopoderoso de Dios?
¿Dónde está la omnisciencia de Dios? ¿Dónde está, mi hermano, la omnipresencia de Dios? Que Dios, mi hermano, si estos tres argumentos se derriban fácilmente cuando usted y yo tenemos a Dios, mi hermano, como de una forma real en nuestras vidas. Yo no puedo decirle a Dios, no puedo. Tengo que erradicar de mi vida, de mi mente, de mis pensamientos, de mi vocabulario, el no puedo con Dios. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Yo puedo hacerlo de Dios, ¿por qué? Porque lo tengo a Cristo y porque Cristo es la esencia de Dios en mi vida. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Yo no puedo presentarme ante Dios con el argumento, mi hermano, decir no, porque los de alrededor, porque me roban los ladrillos, por esto. No, mi hermano, Dios tiene todo poder. Su presencia estará guardando, protegiendo, guiando, llevándome, acompañándome en la obra que yo esté haciendo. Todo argumento se ve destruido, desbaratado cuando usted y yo leemos ¿qué? La Biblia. Es simple. ¿Cuántos creen que el Evangelio es simple? El Evangelio es lo más simple que hay. Yo no puedo presentarme ante Dios con argumentos en el cual pretendo argumentar con pensamientos humanos. Porque Dios conoce mis limitaciones, por eso yo necesito de Él. Y Dios nos está mandando a hacer una obra extraordinaria, que es ser parte del cuerpo, es ser parte de una visión, es ser parte de un llamado, es estar involucrado dentro de los planes de Dios. Y Dios sabe, mi hermano, Dios conoce cuáles son sus limitaciones. Nunca a usted y a mí nos pedirá Dios algo que usted y yo no podamos hacer. Si Dios está hablando a tu vida, si Dios tu llamado, tu capacidad, tu oficio y está siendo presionado para accionar, es porque usted y yo lo podemos hacer. ¿Cuántos creen que podemos hacer todo lo que nos propongamos? Dice la palabra de Dios que todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Está diciendo todo lo que viniera a la mano, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. ¿Según qué? Según las capacidades que tú tienes, según todo lo que está, mi hermano, frente tuyo, según todo lo que está ahí adelante tuyo. Dios está involucrado en toda su vida. ¿Cuántos lo sientan involucrado en todo su ser? Yo tengo que ver a Dios involucrado en mi vida. No solamente, decíamos unos días atrás, no solamente usted y yo podemos verlo involucrado a Dios en lo que nosotros llamamos espiritual, porque en realidad todo es espiritual. Todo es espiritual. ¿Por qué digo que todo es espiritual? Porque dice el escritor de Hebreos que todo lo que hoy se ve fue creado de lo que no se veía. Todo lo que hoy se ve, todo lo que creó Dios en el principio, todo lo que se manifestó fue creado de lo que no se veía. ¿Cómo fue creado? Por la boca de Dios, por la palabra de Dios. Hágase tal cosa. ¿De dónde viene y de dónde proviene? De Dios, de lo espiritual que es Dios. Todo es espiritual. Y necesitamos movernos en ese plano espiritual para que lo de Dios se manifieste. ¿Cuántos me van siguiendo? Necesitamos movernos en ese plano espiritual para que lo de Dios se manifieste en nuestra vida. Yo quiero terminar en esta noche y quiero decirte que lo de Dios en tu vida y en la mía, lo de Dios en nuestra vida no tiene límite. Lo de Dios no tiene límite en nuestras vidas. No pongamos nosotros límites a lo de Dios con argumentos que no podemos sostener ante Él. No pongamos límites ante Dios con argumentos que no vamos a poder sostener ante Él. Cuando usted está enfrente de la palabra, no hay argumento que pueda sostener sus dichos. No hay argumento. Hay gente que pretende tratar con la palabra de afirmar un pensamiento personal humano. Nunca lo podrá hacer. Nunca lo podrá hacer. Dios es un Dios que no ha dejado detalle a la deriva.
todo lo tiene bajo control. Tu vida y la mía. Si hoy estás atravesando por un problema cualquiera que sea, personal, familiar, en tu cuerpo, Dios tiene control. Dios tiene control de tu vida. Económico, Dios tiene control en las peores circunstancias, porque no hay circunstancia mejor para Dios. No es cuando más está o cuando hay menos. No hay circunstancia. No existen las circunstancias para Dios. No existen las circunstancias para Dios. Existe Dios y lo que Él hace y lo que Él provee. Porque cuando usted y yo creemos en un Dios sobrenatural, cuando creemos, en un Dios que tiene todo poder, omnisciente, omnipresente, no hay nada que Dios, mi hermano, no pueda hacer, y no hay nada que nosotros no podamos hacer en el nombre de Dios. Por eso los versículos, quiero terminar leyendo los últimos versículos, no los últimos, pero versículo 5 dice: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Dios es un Dios, mi hermano, que está por sobre todas las cosas actualizado. Él sabe cuál es tu actualidad, pero aún conociendo su actualidad, Dios a usted y a mí nos da herramientas poderosísimas para que nos movamos en un plano en el cual nosotros hagamos que las cosas pasen. Por eso le dice, cuando el profeta recibe esta palabra y le pregunta: ¿no sabes qué es esto? Él le dice: no sé lo que es esto. Esto le está diciendo Dios, esto es un hombre creyéndole a una palabra. Parafraseando, lo que tú estás viendo es un hombre creyéndole a una palabra. Lo que tú estás viendo es una iglesia creyéndole a una palabra. Lo que estás viendo es una iglesia creyéndole al Dios que sirve. Por eso cuando usted y yo nos enfrentemos y nos paremos de algo, Dios, usted y yo tenemos que mostrarlo a Dios. Mostrarle a las circunstancias al Dios que tenemos, porque las circunstancias lo que quieren hacer es que nosotros nos reflejemos en ella. Y lógicamente que hay falencias, hay pecado, hay dificultades, hay escasez, hay limitaciones, pero cuando usted y yo le mostramos a las circunstancias en el Dios que creemos, al Dios que tenemos, al Dios que servimos, eso es lo que le está diciendo Dios a Zacarías. Mi hermano, yo te estoy mostrando, le está diciendo: mira, tú eres muy profeta, pero yo te muestro que hay un hombre en el cual que le está creyendo a Dios, y no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, no es con las capacidades, no es con lo que usted tenga, no es con lo que usted gana, no es con lo que usted haya podido juntar, no, es con presencia de Dios. Y mientras más haga crecer la presencia de Dios en su vida, irá creciendo lo de Dios, irá creciendo, mi hermano, aquello que para nosotros es sobrenatural, pero para Dios es natural. La abundancia, la sobreabundancia para Dios es natural, para nosotros es sobrenatural. Nosotros tenemos que vivir el presente con una proyección hacia adelante, pero no el presente atados al pasado. Por eso en esta noche usted y yo necesitamos cortar esas cadenas que nos atan al pasado, a circunstancias que no nos dejan avanzar, problemas, dificultades, cosas que nos tienen detenidos. Y que son, mi hermano, emociones, y que son lazos sentimentales y emocionales que no nos dejan avanzar hacia un futuro sano, donde Dios está haciendo cosas extraordinarias. Pero necesitamos, mi hermano, soltarnos y dejar que Dios llene nuestra vida. Dejar que la presencia de Dios y de vivir llenos del Espíritu de Dios no es con tus fuerzas ni con las mías, es con el poder del Espíritu Santo en nosotros. No es con ejército, no es con fuerza, no es porque nos juntemos todos y a ver qué podemos hacer, no, es con juntarnos todos, pero hacer que la gloria de Dios se manifieste, que la presencia de Dios se manifieste. ¿Cuántos me van siguiendo? No es de otra manera, no es de otra manera.
Lo de Dios se va a manifestar en tu vida, pero cuando la gloria crezca y cuando la presencia de Dios haga menguar nuestra naturalidad, cuando la gloria de Dios haga menguar tu naturaleza y la mía, y que la presencia de Dios se manifieste, comenzará usted a ver cosas espirituales. Sus ojos comenzarán a ver cosas que están ahí, pero no las vemos. ¿Por qué? Porque no nos permite verla la naturalidad con la cual vivimos. Pero cuando usted se mete en una relación profunda con el Espíritu Santo, sus ojos espirituales se abren. Sus ojos espirituales se abren. A lo mejor no entenderá todo lo que vea, pero usted estará viendo, mi hermano, en una profundidad espiritual que necesita revelación para que vea desencadenado, mi hermano, en el presente y en el futuro lo de Dios. Porque lo de Dios, mi hermano, está ahí para ser conquistado por su vida y la mía. ¿Cuánto lo creen? No es con su fuerza ni con la mía, es con el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que cierre sus ojos. Y dele gracias a Dios. Dele gracias. Porque Dios a usted y a mí nos está instando a que aún en las circunstancias presentes, aún en los tiempos presentes, aún en medio de una pandemia que ha puesto al mundo entero, mi hermano, a los pies de la pandemia, aún en las circunstancias que hoy vivimos, Dios sigue siendo Dios y necesita una iglesia, mi hermano, que lo manifieste. Dios necesita una iglesia que manifieste su gloria. Por eso en esta noche, mi hermano, yo quiero que la gloria de Dios llene su vida, porque no es con su fuerza, no es con su capacidad, es con el Santo Espíritu de Dios. No es con ejército, no es con fuerza, no es con lo que usted cree tener, no es con las capacidades, no es con lo que usted y yo hemos alcanzado. Lo de Dios lo va a sorprender. Lo de Dios te va a sorprender. Lo de Dios te va a sorprender. Por eso bendígalo al Señor. Padre, gracias, porque tu presencia es real y es viva. Gracias, Señor, porque tú tienes control y dominio de nuestras vidas.